días o buenas tardes. Soy Andrés Martínez, profesor de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso. Imparto las asignaturas de Historia de la Iglesia Moderna y Contemporánea, Historia de la Iglesia en Ciencias Religiosas, y voy a hablaros sobre confianza y ecumenismo, cómo a lo largo de la historia se han ido creando o se han ido destruyendo aquellos puentes que podían permitir la unidad de la Iglesia, que a lo largo del tiempo se ha ido rompiendo. Bueno, pues en primer lugar es de agradecer estar aquí con todos vosotros para hablar de una cuestión que es compleja por varias razones. La primera, el tema general, confianza y ecumenismo. En un ámbito, en unas ponencias de historia de la Iglesia. Con lo cual aquí ya nos encontramos con una primera problemática que ya podría eclipsar todo lo demás. ¿De qué estamos hablando? ¿De historia o teología? La historia de la Iglesia, ¿a qué pertenece? ¿Pertenece al ámbito de las ciencias históricas, de las ciencias sociales, o pertenece al ámbito de la teología? Yo les voy a dar mi opinión, y quiero recalcar que es opinión, porque sé que es una cuestión muy debatida y posiblemente haya quien no esté de acuerdo. Entonces, yo como profesor de Historia de la Iglesia parto del hecho de que la historia de la Iglesia, historia del cristianismo, tiene que seguir el método histórico, como no puede ser de otra manera. Pero tampoco podemos olvidar que el sujeto que estudia es un sujeto teológico, que es la Iglesia. Con lo cual, en el caso de la historia de la Iglesia, al menos yo así se lo explico a mis alumnos, tenemos que partir del método histórico con el auxilio de la teología, con la connivencia sana de la teología, porque si no habría cuestiones que simplemente estudiando el fenómeno de lo que sucedió no lo comprenderíamos. Y esto creo que encaja muy bien en esta cuestión que me toca tratar, confianza y ecumenismo. ¿Por qué? Porque tenemos el segundo problema, que es ¿qué entendemos por ecumenismo? Quizá el concepto en sí no sea tan complicado. De hecho, simplemente si vamos al diccionario de la RAE, dice tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas. Hasta aquí bien, ¿verdad? Yo creo que en esto podría haber un consenso prácticamente unánime. El problema está en esto qué significa, cómo se concreta. Si yo entiendo por ecumenismo, vamos a buscar un consenso entre las distintas iglesias cristianas y de ese consenso da un resultado común, pues cada uno en lo suyo y paz. Es decir, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Pero claro, eso entra en conflicto con otro problema, y es que el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, nos dice que en la Iglesia Católica está o se contiene lo que es la esencia, o permanece la esencia de lo que Cristo quiso para su Iglesia. Yo me acuerdo, tuve que participar como vicario del Ordinariato para los Católicos Orientales en la reunión en la Asamblea de los Obispos Orientales de Europa Occidental, que se celebró hace unos años sobre precisamente el tema del ecumenismo. Allí se presentó una ponencia y era una ponencia a propósito de un libro titulado Iglesias Hermanas. Y entonces un obispo oriental, católico,
hizo la siguiente pregunta. Si son iglesias hermanas, ¿quién es la madre? Ahí se quedó. Bueno, claro. Es decir, si estamos hablando de unidad, pero esta unidad, este ecumenismo, ¿hacia dónde nos tiene que llevar? ¿No? Ese sería otro problema. Por lo tanto, como ven, ya simplemente el punto de partida es realmente complicado. Es realmente complicado. Primero, por el método. Segundo, por lo que se entendería como ecumenismo. Vamos a añadir otra cuestión como preámbulo, que es el título de este encuentro. Confianza, la confianza. Y aquí ya viene la tesis de la que voy a partir. ¿Cuál es el camino que ha llevado a la Iglesia a la ruptura? Porque esto también se podría titular desconfianza y ruptura. Bueno, pues mi tesis es que ha sido la intromisión del poder político en la vida de la Iglesia lo que ha provocado la ruptura, lo que a lo largo de los siglos de la Iglesia, de la vida de la Iglesia, ha provocado la ruptura. Para explicar esto, yo me voy a centrar también porque, bueno, pues por mi labor pastoral ahora estoy más directamente interesado, que es lo que ha pasado con la Iglesia ortodoxa, la relación entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. Pero esto mismo lo podríamos llevar a otras confesiones. Y veríamos cómo cada vez que el poder político se ha implicado de una forma directa, sometiendo a la Iglesia a sus criterios, la confianza se ha roto y por lo tanto se han dado pasos en la división. Ejemplos los podemos poner clarísimamente. Miremos, ya digo, voy a entrar en lo que es propiamente la Iglesia ortodoxa, pero ¿qué ocurrió cuando Enrique VIII provoca el cisma? Evidentemente hay un sometimiento de la Iglesia, se rompe la unidad. ¿Qué ocurre con Calvino? Calvino era de todo menos tolerante. Manda quemar a Miguel Servet, se rompe la confianza. ¿Qué tenemos, nos guste o no reconocerlo, en la España de Felipe II? Tenemos el famoso auto de Valladolid, donde también, por miedo a una supuesta intromisión del luteranismo, luego ya Tellechea, por ejemplo, se demostró, y algunos otros, que no era luteranismo, se mandó a la hoguera a una gran cantidad de fieles cristianos. O también la España de Felipe II, tenemos el caso de Bartolomé de Carranza, que si el Papa no lo saca de España, siendo capellán del rey y arzobispo de Toledo, hubiera acabado en la hoguera, por un catecismo que luego se ha demostrado que no tenía nada de luterano. Pero en todos estos momentos, cuando ha habido esa intervención directa del poder, esa confianza se ha roto y por lo tanto la unidad también ha desaparecido. Vamos ya al caso que me interesa como prototipo, ¿no? Que es el tema de la relación entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. Aquí podemos situar como 3-4 momentos a lo largo de la historia. Primero estaría el pecado original. ¿En qué momento esa intromisión del poder comienza a quebrar la unidad y por lo tanto a romper la confianza? El edicto de Milán del año 313.
Claro, a lo mejor alguien se sorprende, pero por favor, si acaban las persecuciones, si es cuando la Iglesia empieza a ser favorecida. Es verdad. El Edicto de Milán hace que el cristianismo pase a ser una religión tolerada dentro del imperio. La exclusividad y la universalidad del cristianismo que había provocado la reacción de los emperadores romanos y había dado lugar a las persecuciones, ya es asumida y perfectamente integrada en un imperio que ya tendía hacia el monoteísmo. Pero fruto de ese edicto de Milán, no lo podemos olvidar, es el cesaropapismo. Es el cesaropapismo. Bastaría repasar la vida de Constantino, escrita por Eusebio de Cesarea, para ver cuál fue la teología política que fundamentó un imperio monárquico, porque se establece esta relación. Monarquía divina, imperio monárquico. De tal manera que se concibe la figura del emperador como un Melquisedec, sacerdote y rey. Se concibe al emperador como otro Cristo. De hecho, tenemos ese famoso texto que recoge Eusebio en la vida de Constantino, donde habla de, donde Constantino, el mismo Constantino, dice a un grupo de obispos: vosotros sois obispos de lo interior, yo soy obispo de lo exterior. Claro, la pregunta es, ¿y quién decide qué es lo interior y qué es lo exterior? Porque no podemos olvidar que ya a partir de esta época, y luego se desarrollará más adelante, obedecer a Dios conllevaba la obediencia al emperador y viceversa. Quien obedecía al emperador estaba obedeciendo a Dios. Y al revés, la desobediencia a uno conllevaba la desobediencia a otro. Por lo tanto, ya se concebía un imperio monárquico con cierta tendencia absolutista, con lo que eso significa. Absolutista es la totalidad de la persona queda sometida al poder del emperador porque es el representante de Dios. Por lo tanto, también tiene que rendir cuentas de conciencia. Entonces volvemos a la pregunta: ¿quién decide lo que es lo interior y quién decide lo que es exterior? Así las cosas, se va configurando la triple función del emperador respecto de la Iglesia. Como obispo de lo exterior, tenía derecho a gobernar en la Iglesia. Y por eso las basílicas se construyen gracias a la iniciativa del emperador. Tenía un papel magisterial. ¿Quién convoca los grandes concilios? El emperador. Y he dicho gobernar magisterial y me queda uno que, como lo tengo por aquí, como no voy siguiendo el guión que tenía pensado, pues me lo voy saltando. El poder de ministerio. Me queda el poder de ministerio. Es decir, ¿quién va a dirimir los conflictos que surjan en la Iglesia? Cuando en el norte de África empieza a desarrollarse el donatismo o el pelagianismo, los bandos que litigaban entre sí no acuden al Papa para que medie, acuden primero al emperador. Y al Papa no le queda más remedio que aceptar la decisión del emperador. El ejemplo más claro de todo este proceso
lo tenemos con Nicea y el arrianismo. Para que se hagan una idea de lo grave que llega a ser esto, ¿qué ocurre en Nicea? Nicea se define la divinidad del Logos, del Hijo. Pero eso genera un problema. Y es que definir la divinidad del Hijo pone en cuestión la monarquía. ¿Por qué? Porque un único Dios, un único emperador. Pero cuando en Nicea se define la consustancialidad del verbo, ¿esto qué significa? Que hay dos dioses. Entonces ya no hay monarquía divina. Y si no hay monarquía divina, ¿cómo se justifica teológicamente la monarquía imperial? Y entonces Constantino, poco a poco, influido por Eusebio de Cesarea, Eusebio de Nicomedia, su hermanastra, favorable a Arrio, empieza el emperador a virar. Y se rompe de nuevo la confianza y se rompe la unidad. Y el imperio se vuelve arriano. El imperio se vuelve arriano. Tenemos otro momento que se produce con la llegada del monofisismo. Fíjense, Basilio de Cesarea, en una de sus cartas, escribe: ¿a qué asemejaremos la presente situación? Está hablando del momento que vive la Iglesia previa al Concilio de Constantinopla, 381. Dice: sin duda, se parece a un combate naval que por viejas ofensas han trabado algunos hombres avezados en las batallas navales y amantes de la guerra, y que alimentan abundante odio mutuo. Qué importante es esto, porque lo está diciendo del Imperio Romano Cristiano. O sea, aquel que, según la concepción de Eusebio de Cesarea, estaba llamado a preservar la unidad, el emperador, por tomar partido, no por lo que la Iglesia ha decidido, sino por sus intereses personales, a convertir la Iglesia en una batalla naval. Bueno, pues de aquí pasamos voy a pasar, para no entretenerme demasiado, al segundo momento. Lo tenemos con Justiniano I, siempre en Oriente. Justiniano I es el último emperador que intenta volver a la unidad imperial que se ha perdido cuando Roma cae en manos de los pueblos bárbaros. Se ha producido la caída de Roma y el imperio romano cristiano se preserva en Bizancio. Justiniano I quiere volver a toda la unidad imperial: Oriente, Occidente, unidad social, política, geográfica, religiosa. Y sabe que para eso es importante la religión. Pero tiene a los monofisitas, que son los que niegan la persona humana, la naturaleza humana del verbo. Los monofisitas dicen que en Cristo hay persona divina y naturaleza divina, pero no naturaleza humana. Un cisma dentro del imperio rompe la unidad. Y si se rompe la unidad religiosa, se rompe la unidad política y queda en cuestión el poder del emperador. ¿Qué hace Justiniano I? Dice: vamos a intentar atraernos a los monofisitas. Y entonces convoca el conocido como Concilio de los Tres Capítulos. ¿Qué consecuencias tiene esto? El sometimiento del Papa.
Justiniano llama a Constantinopla al Papa Vigilio, sí, el Papa Vigilio, si no me equivoco, sí, Papa Vigilio, para que apruebe ese concilio. Un concilio que no ha convocado el Papa, sino el emperador. Porque el emperador tiene no tanto un interés religioso, sino un interés político. Y Vigilio, el Papa Vigilio, duda. Dice, cuidado, dice, yo no puedo aprobar esto. ¿Y qué hace el emperador? Lo encarcela, lo somete. Y finalmente el pobre Papa Vigilio, para liberarse, estaba cautivo, esto podíamos, para liberarse de esa cautividad, cede. Y efectivamente Justiniano I lo deja libre y se marcha. Y muere en el camino. Muere en el camino. Pero como Vigilio, el Papa Vigilio, no ha aceptado del todo la decisión del emperador, Justiniano manda que se quite el nombre del Papa en las liturgias de Constantinopla. Hace una damnatio memoriae al Papa Vigilio. Esto va a conllevar pues una primera crisis en la vida de la Iglesia que va a ir ya desembocando en lo que conocemos como el cisma de Oriente del año 1054. Luego, si quieren, en el diálogo podemos abundar en aspectos, porque estoy para no entretenerme demasiado. Primero con Focio, después con Miguel Cerulario. ¿Cuál es el motivo que está detrás de la ruptura? La excusa va a ser algunas acusaciones que primero Focio y luego años más tarde Miguel Cerulario hace contra el Papa. ¿Qué acusaciones eran estas? La más conocida, el famoso filioque. El Concilio I de Constantinopla, que aprueba o que define la divinidad del Espíritu Santo, dice que éste procede del Padre. Pero luego va a ser más adelante cuando se introduce la fórmula del Padre y del Hijo. Focio y Miguel Cerulario dirán, es una introducción ilegítima. Acusan a la Iglesia de Roma de no permitir la celebración de la Eucaristía con pan normal, el tema del celibato del clero. Bien, una serie de cuestiones de tipo doctrinal y disciplinar que escondían una excusa política. Y es que Constantinopla quería asumir la primacía sobre la Iglesia en Oriente. Y esta es la clave, que en Constantinopla hay un emperador que quiere ejercer las funciones sacerdotales. Y por lo tanto no acepta que el obispo de Roma imponga sus decisiones. Entonces, todo esto genera un ambiente de desconfianza, de duda, que va a conllevar la ruptura del 1054. Además, esto se produce en un contexto en el que la Iglesia en Occidente está saliendo del famoso siglo de hierro. Y el Papa, ¿a quién envía a negociar a Constantinopla? No precisamente al diplomático más avezado, sino al cardenal Humberto de Silva Cándida, que era de la opinión que la Iglesia tenía que luchar por su libertad frente a las continuas intromisiones del poder temporal. Con lo cual, Humberto de Silva Cándida llega a Constantinopla y se encuentra a un emperador, mejor dicho, a un patriarca de Constantinopla, que no quiere saber nada del Papa. Y entonces no dialoga.
deja sobre el altar de Santa Sofía el decreto de excomunión contra Miguel Cerulario. Miguel Cerulario convoca un sínodo y convence a los obispos bizantinos de que esa excomunión no es contra él, porque esa excomunión era ad personam, era a Miguel Cerulario. Y este convence a los obispos orientales de que la excomunión era contra la Iglesia bizantina. Con lo cual, se rompe la unión. Se rompe la cristiandad. Tendremos el Concilio de la Unión de Ferrara, Florencia, Roma, donde se produce precisamente la vuelta a la unión de las iglesias. En aquel concilio se firma un acuerdo, el llamado acuerdo con los griegos, que permite volver a unir a la Iglesia. Pero cuando los representantes del patriarca, cuando el patriarca de Constantinopla vuelve a Bizancio, cuando los legados imperiales vuelven a Constantinopla, ¿qué es lo que sucede? Que los monjes se niegan a aceptar esa unión. Empiezan los debates, las intrigas, y cuando están en estas peleas, ¿qué es lo que ocurre? Que los turcos invaden Constantinopla. Stefan Zweig, en su famoso libro Momentos estelares de la humanidad, cuenta así el acontecimiento de la misa que se celebra en Santa Sofía para leer el decreto de unión. Dice: los momentos en los que a lo largo de la historia prevalece el sentido común y la reconciliación son breves, efímeros. Apenas impuesta por la razón, la alianza pacífica ya ha sido otra vez desgarrada por el fanatismo. Y así como el clero griego no piensa en absoluto en una sumisión efectiva, los aliados al otro extremo del Mediterráneo no se acuerdan de la ayuda que han prometido. Envían en efecto un par de galeras, unos 200 soldados, pero después la ciudad, Constantinopla, es abandonada a su propia suerte. Claro, a partir de aquí, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede son dos cosas. La primera, la Iglesia de Oriente, la Iglesia ortodoxa, para sobrevivir, se somete al poder turco. Hay un intento de protestantización de la Iglesia ortodoxa para convertirse en una iglesia más nacional si cabe y sobrevivir. Este proyecto fracasa y a partir de aquí sucede la segunda cosa, y es que se celebra el famoso Sínodo de Brest a finales del siglo XVI. En ese sínodo, algunos obispos ucranianos deciden presentar al Papa un documento con 33 puntos basados en el decreto de unión que se había firmado en Florencia. Y vuelven estas iglesias a la obediencia de Roma. A ver, y entonces nacen lo que conocemos como las iglesias greco-católicas. A partir de ese momento nace la persecución. Los ortodoxos declaran a los greco-católicos herejes y excomulgados. Y los persiguen. Esa persecución tendrá su momento culminante, y ya estamos en el tercer y último momento, cuando llegan los regímenes comunistas. Tengo recogidos, se tradujo al español hace ya 3 o 4 años, más o menos, las memorias de un obispo rumano, en este caso, que estuvo encarcelado. Se titula Cadenas y terror.
Este obispo comienza contando que se produce una alianza entre la Iglesia Ortodoxa rumana y el gobierno comunista. Y es el presidente de la República Rumana quien nombra al patriarca de la Iglesia Ortodoxa rumana, llamado Justinian Marina, que en su discurso de agradecimiento al presidente rumano por haberlo nombrado patriarca, dice: la Iglesia de Cristo no tuvo una ocasión mejor de poner en práctica las enseñanzas del Evangelio. A partir de este momento, a los grecocatólicos que viven bajo países de regímenes comunistas se les da una alternativa. O bien venís a la Iglesia Ortodoxa y vais a tener todo, o bien obedecéis al Papa de Roma y no tendréis nada, más que la cárcel. Los grecocatólicos no aceptaron esto, decidieron mantenerse fieles al obispo de Roma y sufrieron una persecución que todos conocemos, terrible y durísima. Bien, ya para terminar, y entramos en el diálogo, como conclusión, me gustaría leer un fragmento del libro Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, que creo que puede resumir muy bien todo lo que he intentado explicar. Dice así: el imperio cristiano intentó de inmediato hacer de la fe un factor político a favor de la unidad del imperio. El reino de Cristo había de adoptar la forma de un reino político y su brillo. La debilidad de la fe, la debilidad terrena de Jesucristo, había de ser compensada con el poder político y militar. En todos los siglos ha vuelto a presentarse de múltiples maneras esta tentación de asegurar la fe con el poder, y una y otra vez la fe estuvo a punto de ser asfixiada por el brazo del poder. La lucha por la libertad de la Iglesia, la lucha para que el reino de Dios no fuera idéntico a una estructura, hubo de plantearse siglo tras siglo, pues el precio por la fusión de la fe y el poder político consiste siempre, en último término, en que la fe se pone al servicio del poder y ha de someterse a sus criterios. Muchas gracias. Aplicar el decreto de Greci y hay esa rebelión de los monjes. También hay una rebelión por parte del pueblo que en cierto modo es derivada de la primera cruzada, porque la desconfianza de la Iglesia oriental respecto a la occidental o de los habitantes de Constantinopla respecto a las hordas de la primera cruzada, ese recuerdo de esas hordas que arrasaron la ciudad camino de Jerusalén, ahí estaba muy grabado. O sea que... Sí, la creación del imperio, del imperio romano, de la caída de Constantinopla por parte de los cruzados. Claro, en ese sentido, en esa primera cruzada que era pues caótica, desordenada, sin fin, llena de gente que habría de todo, algunos católicos y otros que eran gente que se ganaba la vida guerreando, ¿no? O sea, en ese sentido es verdad que son los monjes, como siempre han sido, porque en la Iglesia Oriental los monjes son los que han mandado siempre. Claro, sí, una cuestión que no he contado, porque ya me parece que me alargaba demasiado, es la famosa crisis iconoclasta. La famosa crisis iconoclasta convierte a los monjes orientales en los grandes héroes, porque son los que han defendido la fe del pueblo. Y por eso tienen una influencia tremenda. Y por eso son capaces de influir y de, cuando ellos se niegan a aceptar el decreto de los griegos, el decreto de unión, el pueblo les sigue.
porque son su referente religioso, moral y todo, claro. Sí, efectivamente. Es muy interesante porque Nicolás de Cusa, que ha presenciado el concilio de Florencia, que es uno de los encargados de ir a aplicarlo, que ha estado trabajando con la unión de los musulmanes en su Cribacho al Coranis, intenta a partir de ahí ganarse a los musulmanes y no lo logra, ve como a la vez intenta aplicar el decreto de unión y tampoco lo logra. Entonces, una vida frustrada total. Su defensor Pachis es eso, o sea, dice, bueno, es que el ecumenismo es la paz, ¿no? O sea, o alcanzamos la unidad o nunca alcanzaremos la paz, ¿no? Claro, y de hecho, en ese sentido también se entiende toda la política de Carlos V con Lutero. Que esta es otra cuestión que merece la pena y que une con esto, ¿no? Es decir, ¿por qué Carlos V está tan empeñado en buscar una reconciliación con los luteranos? Por su famoso lema, Pax inter Christianos, Bellum contra infideles, ¿no? Es decir, es que los cristianos que tenemos que estar unidos porque los turcos están a las puertas de Viena y aquí nos van a masacrar y si no, y de hecho continuamente esas cesiones a los luteranos precisamente venían por eso, porque los necesitaba para hacer frente a los turcos, claro. Sí. Hago una pregunta más reciente, que fue, perdona que no sé qué ha pasado aquí, que ha saltado. Nada. Los problemas del directo. ¿Qué puedes decir, y también que es una pregunta muy específica y que me perdonen los públicos, de esta expresión, la potestas indirecta de Bellarmino? ¿Cuál es tu opinión? De eso seguro que sabes tú muchísimo más que lo que voy a saber yo. Yo sé cosas, pero no tengo una conclusión. No soy capaz de decir. Por eso me gusta escuchar. Este iba bien orientado, iba mal orientado. Eso de dar una forma indirecta de que el Papa sí que tenga autoridad sobre el poder político. ¿Cómo lo ves tú en todo este...? No he estudiado yo tanto a San Roberto Bellarmino. Entonces, lo que no hay que olvidar es que en esa época, en más de una ocasión, los papas quieren volver a la famosa teoría de las dos espadas de Gelasio, que es una teoría que recorre la Edad Moderna y que se va a utilizar mucho, sobre todo en el siglo XVIII, pero pervertida. Claro, la famosa la teoría de Papa Gelasio, de las dos espadas, el poder viene de Dios y está el poder espiritual, el poder temporal, y el poder espiritual siempre es superior y el poder temporal debe estar al servicio del poder espiritual. Claro, esto es una teoría que puede funcionar bien si tenemos a un lado y a otro personas santas. Por ejemplo, Maritain, en su libro Humanismo Integral, cuando habla de esto, de esta relación, dice, ¿qué ejemplo pone? De Isabel la Católica. Dices, claro, con Isabel la Católica, no tanto con Fernando, ¿verdad? Pero Isabel la Católica, esto sí que podía funcionar. Y de hecho, cuando Alejandro VI publica la Bula Intercetera, dando el derecho de conquista a los reyes católicos, dice, con la condición de que se evangelice. O sea, hay un fin. Podemos discutirlo, pero bueno, se busca la evangelización. Pero claro, cuando eso se pierde, dices, muy bien, un poder indirecto, pero el problema está en quién y cuándo se pone el límite. Porque cuando esto se va a aplicar en el siglo XVIII con las monarquías absolutas,
el rey, volvemos a esto, a este cesaropapismo. Es que el rey, el monarca absoluto, se convierte en obispo de lo exterior. El derecho de nombramiento, el derecho, el veto. No podemos olvidar que los monarcas hasta Pío X tenían derecho de veto en los cónclaves. Entonces, el problema está en, primero, ¿qué autoridad tiene el Papa para dar ese poder indirecto? Punto número 1. Porque el poder del Papa es espiritual. En época de San Roberto Belarmino esto no era solo así, era también, bueno, claro. Entonces, segundo, ¿quién ejerce y cómo se ejerce ese poder indirecto, ¿no? Si es una persona santa, bueno, pues, hombre, pecado original tienen todos, pero quizá puedes esperar que su respuesta no sea un sometimiento de la Iglesia. Porque hay un momento, pregunto, hay un momento en el que definitivamente se abandona la Iglesia católica y dice, esto lo abandonamos, o no a que el Concilio Vaticano II. Hay dos momentos. Bueno. El primero, por la fuerza de los hechos. El 1 de septiembre de 1870, cuando las tropas piamontesas entran en Roma y se acaban los estados pontificios, por la fuerza. El segundo, ya más pacífico, efectivamente, el Vaticano II. Sí, de hecho hay un artículo, cuando se está preparando el... Claro, sí, con Pío XI, sí, efectivamente, eso ya es sí, pero eso... Sí, efectivamente. Pero que no afecta a cuestión de poder, de intromisión, sino bueno, separemos campos, ¿no? Sí, efectivamente. Los pactos lateranenses, efectivamente, ya ejemplifican lo que es ya esa necesaria conciliación. ¿Sí? Que es una cuestión que históricamente yo siempre lo propongo a los alumnos y no he conseguido nadie que haga una tesis sobre la cuestión romana. Porque la cuestión romana, este conflicto territorial entre Italia y la Santa Sede, entra en cuestiones históricas, teológicas y canónicas, y de derecho internacional, con lo cual, vamos, quien haga esa tesis, si alguno se anima, sería redondo, vamos, sería perfecto. De hecho, hablando con un ortodoxo, ¿cómo el Papa puede tener ese jefe de Estado temporal? Es eso la pregunta que yo dije que, mira, es un Estado de 0,4 kilómetros cuadrados, ¿cómo? Es casi nada. Es más bien para tener independencia justamente de este poder temporal. Si fuera italiano, el Papa tendría un juego político increíble, como hay un poco de en Italia. Claro. Es más bien una preservación de la independencia de su poder espiritual. Claro. Pero eso a la misma Iglesia le costó entenderlo. De hecho, durante mucho tiempo, el Papa, precisamente hasta los pactos lateranenses, el Papa era el prisionero del Vaticano. Porque, el sílabo pesa mucho. Claro, no, pero no solo el sílabo, sino porque no se entendía una Iglesia sin territorio. No, pero por una inercia de Claro. siglos, del siglo... Claro, de la famosa donación constantiniana, que no fue de Constantino, pero la famosa donación, ese sería el otro pecado original, ¿no? Si podíamos tener varios. Sí. Me parece que fue Juan Pablo II que sugirió estudiar cómo se ejercía el papado en los primeros años para hacer algo parecido. No sé si fue a la Congregación de la Fe o a... No, en la Autunum Sin pidió que las universidades católicas se repensara el primado. Pero es un trabajo que está por hacer. De hecho, ese trabajo es verdad que se hizo en el Concilio de Florencia. Y el acuerdo de los griegos
llevaba a aceptar el primado de jurisdicción como se ejercía en los primeros siglos. Esto suponía aceptar el famoso canon 25 de Calcedonia, donde se reconocía a Constantinopla una cierta primacía por debajo de Roma. Lo que pasa es que todo eso, tras la invasión turca otomana, se complicó, porque ya entró en juego Moscú como la tercera Roma, que esta es la otra cuestión que no he abordado porque tampoco tenía mucho tiempo. Pero claro, fíjense que hasta ahora no se ha podido celebrar un concilio panortodoxo, porque hay un conflicto terrible entre Constantinopla y Moscú, por quién ejerce como, no la primacía, porque no la hay, sino como la cabeza, sí, una cierta presidencia, ¿no? Claro. Y que además esto se ha estallado cuando el patriarca de Constantinopla acepta la creación de una iglesia autocéfala ucraniana. Y ya con la guerra de Ucrania, ya no solo han volado los puentes ecuménicos, o prácticamente han volado, sino que también dentro de la ortodoxia la situación está muy complicada, muy complicada. No sé yo ahora lo que sea con la sinodalidad, darles un poco más de voz a los, un poco como se hizo en el Vaticano II, que se invita a gente a... Claro, el problema está en que nosotros en Occidente tenemos una idea muy romántica del ecumenismo. Muy romántica del ecumenismo. No hay que olvidar que durante muchos años los grecocatólicos han sufrido persecución. Una persecución, no lo podemos negar, hasta cierto punto amparada por la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa en los países del este se ha quedado con las iglesias grecocatólicas. Entonces, los obispos grecocatólicos tienen las heridas abiertas por este conflicto. Entonces, a los latinos, los grecocatólicos nos echan en cara que dejamos iglesias a los ortodoxos. Yo les cuento como anécdota personal ya de mi cargo pastoral, que siendo el cardenal Osoro ordinario del ordinariato para los católicos orientales, me llama y me dice, mira, me han escrito unas monjas ortodoxas de Bielorrusia que piden vender iconos en Madrid. Entérate a ver qué hay de esto, no sea que nos vayan a engañar. Entonces yo llamo a mis contactos en Ucrania, porque en Bielorrusia yo no conocía a nadie. La respuesta, ¿vais a dejar vender iconos a monjas ortodoxas? Entonces yo llamé al arzobispo y dije, don Carlos, son monjas auténticas, pero pasa esto, téngalo en cuenta, por si acaso, vais a dejar vender iconos, vais a dejar templos para los ortodoxos. Esto es una cosa que siempre está ahí. Claro, nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros, ya digo, les llamamos hermanos. Pero esta fraternidad no tiene correspondencia. No tiene siempre correspondencia. A mí me contaba un obispo greco-católico que él llegó un obispo ortodoxo nuevo a donde él estaba, en su ciudad, y empezaron a tener un buen trato. Y se veían con frecuencia. Bueno, pues el patriarca ortodoxo le dijo a este obispo ortodoxo, se acabó. Se acabó. Eso de relacionarte con el greco-católico, nunca más. Bueno. Entonces, confianza y ecumenismo, ¿no? Porque
padre Carlos y el padre Enrique. Me parece que... Sí, un segundito, es que el padre Enrique lleva un rato levantando la mano. Es que no te veo, perdona. No, nada, tranquilo. Escuchando, claro, se saca uno de los problemas de base y es la encarnación de la Iglesia en la comunidad política. Esta es la cuestión. Echar toda la culpa, claro, y ha sacado a Gelasio, podríamos sacar San Agustín, y sobre todo que esto es, bueno, la historia de la Iglesia, poner patas arriba el régimen de cristiandad y las sociedades sacralizadas, donde tiene que haber esta natural convivencia, como en un matrimonio, donde a veces el Papa pone de rodillas al emperador haciéndole penitencia, a veces el emperador tiene más fuerza y el Papa tiene menos. A lo largo de la historia de la Iglesia han citado a San Bernardino, etc. Porque también es algo, y perdonen que cite a alguien así que hoy está proscrito, no, pero como bien explicaría Donoso Cortés, detrás de cualquier régimen político hay un concepto teológico, incluso la democracia. Detrás de la democracia hay un teísmo o panteísmo. Detrás del monoteísmo y de la doctrina irrenunciable por la Iglesia de que todo poder viene de Dios, que yo sepa no lo ha quitado, tiene estas, digamos, situaciones. Entonces, claro, no es tan fácil. Evidentemente, la historia de la Iglesia viene lastrada por los problemas humanos, que es normal. Ahora, hacer una renuncia de una encarnación de la Iglesia en la comunidad política por un cierto jansenismo o jansenizante, ¿no? De ahora somos puros porque nos hemos desligado de todo vínculo con las monarquías católicas, ha hecho que hoy precisamente la Iglesia esté más politizada que nunca, porque está puesta al servicio de las democracias impías, a las cuales no puede decir nada y solo puede quedar en algo privado, en algo, iba a decir, mantecoso, tal, que no va sin vigor y sin, digamos, una vocación de configuración social. Evidentemente va a traer todos estos problemas que conocemos. Desde Enrique VIII, si no hubiese existido Federico de Sajonia, pues Lutero hubiese sido una broma, punto, etcétera. Esto es normal. Pero hay que tener, yo creo, no sé, a lo mejor soy la piedra discordante, ¿no? También hay que, eso lo ha explicado muy bien, perfectamente al principio, una cosa es el ecumenismo, otra cosa es el ecumenicismo romántico. Pero en eso estamos hoy y me hacía gracia lo que contaba, porque es verdad, porque en la Gregoriana tuve la suerte de tener de compañeros un ortodoxo griego archimandrita, después un greco católico rumano y un franciscano croata. Y entonces el franciscano croata me decía: para mí es mucho más fácil unirme a los musulmanes antes que a los ortodoxos. A mí no me gusta llamarles ortodoxos, porque los ortodoxis acto católico fide cultoribus, que dice el canon. No, digamos cismáticos orientales. Como yo, de broma, nos saludamos por la mañana y yo le decía: buenos días, cismático, y él me respondía, me decía: buenos días, hereje, y después tomábamos un café, pero las cosas por su orden. Entonces yo creo que la cuestión de base es la encarnación de la Iglesia en la comunidad política, que sigue siendo un problema y que siempre lo será.
pero que renunciar totalmente a ello, por ejemplo, decirlo, pues entonces es echar por tierra, por ejemplo, toda la historia de la Iglesia española y de la hispanidad, donde tiene justamente esto. Y es aceptar el proceso de secularización, es aceptar el proceso que de la secularización ha traído a la laicación y a la desacralización de las conciencias y de la política en una democracia donde la religión no cuenta absolutamente nada y como mucho, condenado a la carta famosa de San Pío X y la Pascendi, etcétera, etcétera, al cardenal Gibbon por él querer poner, que es el modelo que ahora mismo tiene la Iglesia, de Estados Unidos. Es decir, el americanismo. Un mercado donde cada uno... Digo que ya sé que soy discordante, que no esto, pero que digo que la cuestión de fondo es esa y que siempre la habrá. Es decir, esto siempre va a ser este Claro, problema. pero eso que tú planteas al final es lo que desarrolla San Agustín en la Ciudad de Dios. Es decir, yo no he querido plantear una desencarnación, eso porque es imposible. Pero en lo que tú propones, que yo estoy de acuerdo, surgen varias cuestiones. Primero, o sea, yo por una parte en tu argumentación veo una confirmación de mi argumento también, valga la redundancia, y es que precisamente para no reducir a la Iglesia a algo privado, o la fe a algo privado, para evitar una manipulación de la Iglesia por parte de los gobiernos, y porque la Iglesia, es decir, yo a los alumnos les pongo, cuando les hablo de esto, les pongo el ejemplo. Es decir, si vivimos en una Iglesia libre, con todas sus consecuencias, yo, párroco de un pueblo, no dependo del alcalde para que me paguen el arreglo del tejado, puedo decir que el alcalde es un sinvergüenza, o puedo decir que el alcalde ataca a la dignidad de la persona porque promueve el aborto. Pero si yo dependo de ese alcalde para que me paguen el arreglo del tejado, pues me cuidaré muy mucho de molestar al alcalde y que se ofenda. Entonces, según te escuchaba, a mí me venía a la memoria Gaudium et Spes 36. Legítima autonomía de las realidades temporales. Yo creo que ahí queda claro que es algo que está por desarrollar y es algo que efectivamente siempre vamos a tener esa dialéctica y esa paradoja entre ser y estar. No ser del mundo, pero estar en el mundo, ¿no? Todo esto, ¿no? Bien. María, querías comentar algo. Sí, es un asunto completamente distinto de este, porque era centrado en la confianza de la Iglesia y el ecumenismo. Hubo un caso muy especial de gran luchador como que sugirió medios muy concretos para recuperar la confianza. Es Raimundo Lulio, Ramón Llull, ¿no?, que propuso que se creasen en las universidades occidentales, cosa que no había entonces, cátedras de lenguas de esas zonas donde vivían las iglesias cuñadas, o sea que no hermanas, por lo menos. Pues, efectivamente. De hebreo, de árabe y de todos los otros idiomas. Sí. Era eso, una fuente pequeña. Es una cuestión que, o sea, quiero plantear aquí una cuestión que me surge en mi labor docente. Yo no enseño historia de la Iglesia, sí enseño historia contemporánea, no historia de la Iglesia, en la Complutense, pero en conversaciones, no en clases, pero en conversaciones a lo largo de los años con los alumnos. Este tema precisamente de relación, vamos a decir, Iglesia, poder político, ha salido muchas veces. Y muchos alumnos que se acercan a la Iglesia, es decir, alumnos que, bueno, afortunadamente existen, es decir, alumnos que están alejados y se acercan a la Iglesia, ¿no? Pero claro, yo enseñas historia y tienen una cierta conciencia histórica, a veces bien formada y otras veces peor formada. Pero se les plantea un dilema que a mí a veces me cuesta resolver como profesor, ¿no? También como
bueno, yo no me manejo en el aspecto de historia de la Iglesia, ¿no? Y dice, claro, porque me dice, tú estás defendiendo, me dicen a mí, ¿no? Pues esta legítima separación, Iglesia y Estado, es decir, bueno, pues lo que sale del Concilio Vaticano II es que uno esté por desarrollar. Dice, pero es que hay una larga historia de, vamos a decir, casi 2000 años previa en el que esto no ha sido así. De hecho, esto, o por lo menos, no se ha defendido de esta manera, ¿no? Se ha defendido de otra, ha habido otras configuraciones, otras maneras de hacer las cosas, y por lo tanto, me estás diciendo, o sea, para mí, para muchos me ha pasado, para mí esto es un criterio de los últimos 50 años que antes no se aplicaba. ¿Qué va a pasar dentro de 100? O sea, este es un dilema que yo me he encontrado con alumnos espabilados, pero con más de uno, ¿no? Y de hecho alumnos que se acercan a la Iglesia y se acaban convirtiendo luego después con todo esto. Y la verdad es que a mí me cuesta darles una respuesta, en el sentido de, bueno, pues yo la respuesta que les doy es ahora mismo, desde tal, y esto, bueno, después de hacer todo un desarrollo de cómo se va desarrollando la doctrina, ¿no? Yo que soy admirador de Newman, pues tienes todo el desarrollo de el desarrollo de la doctrina cristiana, efectivamente, sí. ¿no? Y les va dando, que normalmente no entran mucho a este argumento, porque es complejo. Y dices, claro, ¿qué se les puede decir, ¿no? Como, igual es una pregunta que no sé si se plantea aquí, pero es la que me surge, ¿no? Al hilo de esto. ¿Qué les puedo decir para convencerles, mira, esto no es el resultado de los últimos 50 años, sino esto es algo que está llamado a perdurar, porque es lo que aunque, digamos, no se haya definido previamente de esta manera en los 1500 años anteriores, ¿no? O sea, no sé, es una reflexión. En el año 415, cuando llega la invasión y llegan las tropas, Atila llega a Roma, entonces se produce una crisis muy seria. O sea, el Imperio Romano está hundido. Entonces hay dos respuestas a esa situación. Una es San Jerónimo, que escribe un tratado que se llama De Viris Illustris, donde él explica que, bueno, como esto se ha acabado, como ha llegado el fin del mundo, porque el Imperio Romano cae, ha llegado el fin del mundo. Voy a escribir un libro para que quede la memoria de los hombres ilustres que ha habido en este mundo. Y el último de los varones ilustres es él. Su biografía, al final. La otra respuesta, que es más positiva, que es la de San Agustín, donde dice, punto número 1, a la caída del Imperio Romano se debe a los pecados de los romanos, ¿no? 2, tiene que quedar claro que la Iglesia no está unida a ninguna cultura, a ninguna civilización. 3, la nueva cultura y la nueva civilización que va a surgir será cristiana si los cristianos metemos el hombro. Creo que decir mucho más allá, no sé si se te ocurre bueno, algo más. Sí, yo cuando me plantean esto, porque también en San Dámaso, que es una universidad eclesiástica, yo lo que les digo, apelo es al acto que hizo Juan Pablo II pidiendo perdón por los pecados de los hijos de la Iglesia. Es decir, la historia de la Iglesia no es una historia de luz o de oscuridad, sino es una historia que se pinta con claroscuros. Y Juan Pablo II, un papa, con motivo del jubileo del año 2000, hizo un acto de petición perdón por los pecados de los hijos de la Iglesia. Pues eso, ha habido errores. Y los historiadores de la Iglesia, esto lo contamos, nos guste o no, es que esto es así. Y dentro de no sé cuántos años, pues tendremos que contar el drama de la pederastia. Y habrá que contarlo, ¿no? Forma parte de esa realidad. Claro, con alumnos de la Complutense posiblemente no puedas entrar en cuestiones teológicas, pero esto también nos llevaría a una teología de la historia. Una teología de la historia donde, por eso yo decía que a la historia de la Iglesia necesita la teología, porque hay que explicar la realidad del pecado, que evidentemente también afecta, ¿no?